Doctor, ya iniciamos. Ok, yo estoy listo. ¿Pongo presente ahora o me espero? Claro que sí, ya en un momento le voy a... Solamente que no tengo activado mi video, parece que yo. ¿Me estás viendo? Bueno, doctor, ya básicamente voy a iniciar con presentarlo para todos los que se están uniendo al grupo, básicamente. Primeramente, bienvenidos. Quien les habla, Gonzalo Choque, director general ejecutivo del Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku, quien desde enero básicamente está como director general ejecutivo del CIAT y obviamente dando continuidad a todas las actividades inherentes a patrimonio, turismo, conservación y demás relacionados a lo que es nuestra cultura tiwanaku. Esta noche tenemos el grato honor de presentar a una eminencia que ha estudiado mucho acerca de Tiwanaku, quien ha realizado investigaciones sobre culturas antiguas de los Andes, centro-sur, desde 1982. Su trabajo ha sido concentrado en el oasis de San Pedro de Atacama también. Se ha involucrado en el estudio del arte de Tiwanaku, la civilización andina preincarca más importante. Sus libros incluyen básicamente aspectos bien necesarios, importantes a lo que se refiere a lo que es la cultura Tiwanaku. Tiene un estudio completo y detallado de la planta sagrada y de su uso ritual bien documentado durante al menos de 4.000 años. Ha publicado numerosos artículos sobre las culturas ancestrales de Atacama, Bolivia, revistas de Chile, Estados Unidos y Europa. También ha recibido 3 becas Fulbright para el estudio del arte precolombino. Es profesor emérito de la historia del arte en la Universidad Internacional de Florida, Miami. Imparte cursos del arte precolombino de los Andes, arte, chamanismo, arte precolombino y Mesoamérica, arte y demás, y temas de identidad. Es profesor adjunto del programa de posgrado de Antropología y Arqueología, Universidad Católica del Norte, Campus San Pedro de Atacama, Chile, y también es asesor de la cultura y drogas. Tiene una maestría interdisciplinaria en la Universidad de Caldas, Colombia también. Básicamente para mí es un grato honor poder recibir esta primera conferencia al doctor Constantino Torres, doctor, una eminencia, primeramente muy agradecido por la acogida en todo caso en su tiempo también, doctor. Es un gran honor saludarlo desde Tiwanaku, es un grato placer en todo caso iniciar con esta conferencia con una persona que básicamente ha aportado mucho en lo que se refiere a cultura, patrimonio. Dentro de ese sentido, estamos siempre a disposición de las personas en todo caso que nos están siguiendo. Lo que sí quiero aclarar a las personas que están viendo, por favor, las preguntas nos las puedan enviar en todo caso mediante inbox, mediante WhatsApp, para que podamos nosotros al final de la conferencia poderla eh, hacerla conocer en todo caso al público, y dentro de ese marco el doctor Constantino nos pueda responder todas las dudas, preguntas que podamos tener. Doctor, es un gran honor saludarlo nuevamente. Bienvenido a la sala virtual, doctor. Estamos básicamente ya iniciando con este ciclo de conferencias, doctor. Doctor. Ahora sí. Bueno, decía que era un gran honor para mí también y muy agradecido por invitarme. Es importante para mí hacerlo, así que cuando deseen comenzamos. Si quieren, yo he visitado Tiwanaku múltiples ocasiones. Primera vez en el año 82, cuando todavía el monolito Vélez se encontraba en La Paz. Y después he ido otras veces para este trabajo de Ponce que lo voy a mostrar. Mi señora Donna y yo pasamos un mes ahí frente al Ponce a diario para poder fotografiar y dibujar todos los pequeños detalles tan poco como fue posible.
Cuando desee. Doctor, cabe recalcar que la conferencia de hoy se trata de un análisis iconográfico en la Estela Ponce, y obviamente es un tema muy necesario, muy importante poderlo en todo caso darle a conocer a todos los, en todo caso, profesionales, estudiantes, personas básicamente de todo el mundo, que básicamente para que tengan idea, digamos, de lo que es la Estela Ponce también. En ese sentido, doctor, básicamente le dejo en sus manos la presentación de la temática, doctor. Okay. Vemos la pantalla. Tiene que ampliarla, doctor, Okay. en presentación. Okay. Debe estar. ¿No? ¿Ven la imagen? Sí, doctor. Ok, perfecto. Pues entonces comenzamos. La primera cosa que yo quisiera hacer es darle los detalles básicos y presentar el contexto donde está localizado el sitio y entonces pasar a analizar en detalle la iconografía y al final compararla con la Estela Bennett para ver ciertas diferencias críticas que ocurren para la comprensión. Así que aquí está el sitio visto desde Google Earth, y ahí pueden ver el Ponce, que está situado ahí más o menos al centro de la Calasasaya. Ahí lo vemos en el mapa de la excavación de Ponce, y aquí lo vemos tal y como fue encontrado, porque en cierto momento en su historia, supongo el siglo XVI, lo trataron de cristianizar. Como verán, tiene una cruz a un lado que se la muestro un rato, y después pues lo echaron a un hoyo, como verán aquí. Después y así fue el plano de cómo fue encontrado. Como ven, ahora el monolito, cuando uno va al sitio, mira hacia el este. Yo sugiero que en realidad, si el monolito, si la escultura estuviera erguida, tal cual la empujaron, una cosa de tanto tamaño, lo más probable es que solo abrieron el hoyo y la echaron, y no se molestaron en girarla ni en nada. Yo creo que si la irguiéramos esta figura miraría hacia el sur, hacia la pirámide de Acapana, el sitio como más importante del sitio, ¿no? Y también, si vemos cómo Bennett encontró a la Estela Bennett, que ahora lleva su nombre, veremos que una cosa de tal tamaño así debe haber sido que se hizo este hoyo y la empujaron. Aunque debemos decir que la Bennett no tiene ningún detalle que diga que la trataron de cristianizar. O sea, no hay nada cristiano grabado en ella. Pero de nuevo, si pusiéramos esta estatua, erguiéramos en el lugar donde se encontró, también miraría al sur, también hacia la Acapana. Y si vemos también una escultura que está hoy día, la Estela Suñaupa, que se encuentra en el pueblo, al lado de la iglesia, dentro de una casa, esa también mira hacia el sur. Así que yo propongo que estos tres monumentos, al menos, la dirección importante para ellos era para estas esculturas, era mirando hacia el sur. No quiero ser controversial en esto, ni mucho menos, pero me da la impresión que eso sería la orientación del Ponce y del Bennett. Entonces, para comenzar con la escultura misma, el cuerpo sirve como escenario de una diversidad de eventos que están todos tallados con una línea incisa, y fina, y aparte de eso, entonces los objetos que están en el pecho están tallados en bajo relieve. Y ahora lo vemos en detalle. Aquí así que comencemos por la cabeza. Aquí está la cabeza del monumento, que recuerden, se mide 3 metros de alto, sin contar la base, o sea, sin contar lo que está bajo tierra.
Entonces, vamos a ir atrás un momento. La organización del monolito es en diversas áreas. Tiene el área de la cabeza, el área del torso y la parte de las piernas y el cinturón. Entonces, en varios de estos ocurren procesiones. La del tocado y después la del torso. Y así que déjenme mostrárselos las dos. Okay, esta es la cabeza. Como ven, la procesión que ocurre en el centro, en la frente del monumento, se encuentra una figura, como se ve aquí abajo en esta diapo, la figura como la de la Puerta del Sol, con los brazos abiertos, aguantando dos bastones. Flanqueado entonces por una sucesión de individuos de perfil que avanzan hacia la figura central. O sea, y es una diversidad de personajes. O sea, hay 4 con una nariz redondita, hay entonces 6 con una nariz más angulada y hay 4 que tienen la boca la boca en forma de L o supuestamente un pez, la forma de un pez del lago. Así que son entonces 14 individuos y una figura central. Y la procesión viene hacia el centro. Entonces, si vemos los detalles solamente el frente, los objetos que el individuo en el monumento porta son estos dos que son de tamaño mayor. Ahora verán, entonces yo voy a tratar de identificarlos acá. Entonces, en la mano derecha del personaje tenemos una tableta para inhalar polvos psicoactivos o polvos enteógenos, o como se le llame hoy día, psicodélicos. Y es como este ejemplo de San Pedro de Atacama en esta mano. Entonces, al otro lado, en su mano izquierda, yo veo que es un equipo inhalatorio. Esto es un equipo inhalatorio, el de la derecha, en su bolsa todavía, tal cual lo encontramos, que tiene una fecha, esta tumba tiene una fecha del siglo VIII. Entonces, la tableta fue sugerida primero por José Berenguer en un trabajo que publicó en el Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, y desde la época de Bennett se le ha llamado al objeto en la mano izquierda, que es un quero. Yo no veo el quero ahí yo mismo, ¿no? Pero si lo comparan con un equipo inhalatorio, ven que es muy parecido. Abajo yo he puesto un típico quero tiwanaku con sus lados curvados, y ese objeto que sostiene el ponce no tiene nada que ver con eso. Así que esto yo sugiero que es una tableta y la bolsa con el resto del equipo inhalatorio que contiene. Y aquí vemos, por ejemplo, el objeto encima del quero. Hay 2 bolsas de cuero con el polvo a ser inhalado. En el centro largo así un tubo para inhalar los polvos. Y detrás de la bolsa de la derecha se ve la parte de arriba de una pequeña cucharita que sería para extraer los polvos y depositarlos en el recipiente de la tableta. Entonces esto ya ofrece, en este lugar tan prominente, en un monumento tan prominente, ya ofrece esta relación íntima con los elementos para obtener un estado estático. Entonces aquí vemos que si seguimos aquí en la mano, fíjense en la mano derecha del individuo, eso es lo que se le llama generalmente medio puño, ya que no es completamente, sino que siempre tiene el pulgar erecto a un lado. Y eso es una posición en realidad imposible. Como si usted fuera a tratar de asumir esta posición. Voy a regresar a la otra imagen para que la vean. Si usted quisiera regresar a esta posición, es imposible. Es como si tendría que ser... Sí, es una posición imposible, pero es un gesto muy común en la iconografía tiwanaku. Por ejemplo, aquí lo vemos en esta tableta también de San Pedro de Atacama, totalmente tallada de esa forma. Y en la de la izquierda vemos que las 2 manos de la figura hacen el mismo gesto. O sea que hay una relación acá importante en todo esto, de nuevo, con los adquirir estados extáticos y demás. Ahora volvemos a eso. Entonces aquí para que vean, es una diversidad de tabletas estilo tiwanaku, que hay un total, yo diría en total, en unas 90 tabletas estilo tiwanaku. Como en el sitio de Tiwanaku no hay, la madera no preserva bien,
Las que quedan del sitio de Tiwanaku mismo son solo las que son de piedra o de hueso. Las de madera, que las deben haber existido, han desaparecido debido a las condiciones climáticas. Pero podríamos especular que habría muchas más. En San Pedro de Atacama, por ejemplo, donde hay 68 tabletas Tiwanaku, si me recuerdo bien, ahí solamente no había ninguna de piedra, todas, si no había ninguna de piedra estilo Tiwanaku, todas de madera. Si tuviéramos esa misma relación en Tiwanaku, debe haber habido cientos de tabletas de madera a través de los siglos. Y estos son los tubos que acompañan esas tabletas en muchos casos. Son más escasos estos tubos, no hay tantos, pero son como más o menos como pequeños monolitos Ponce, porque de ese tamaño de esa figura debe ser un tamaño de 5, 6, 7 centímetros a lo más. Y estos son los típicos. Así que esta relación de la iconografía de Tiwanaku y esta relación entre la escultura monumental y estos objetos en miniatura es frecuente e importante. Y también, de nuevo, para recalcar eso, la presencia de estos objetos en el centro del monumento realza su importancia. Entonces aquí vemos la proyección en el torso vista desde atrás. Aquí es vista desde adelante, desde el frente de la figura, y aquí es vista desde atrás de la figura. Y aquí lo que vemos es que en el torso hay toda la espalda está llena de estas figuras incisas. Hay una figura frontal al centro y hay 24 de perfil. Y todas esas, en vez de moverse como la de la cabeza, ¿no? En vez de moverse hacia la figura portando dos cetros, se mueven en la dirección opuesta. O sea, se mueven hacia los objetos que sostienen, que porta la figura. O sea, las procesiones van hacia los objetos para inhalar. Ahora, ¿qué querían decir los antiguos con esta oposición de procesiones? Una que viene hacia la figura del centro, otra que emana. Bueno, ahí solamente podríamos especular o ser medium, pero yo no creo que podríamos en estos momentos resolver ese significado, por supuesto. Entonces, atrás, si vemos, aparte de estas procesiones, están ocurriendo otros dos eventos, aparte de la procesión. Es arriba, ahí bajo, entre los dos, en el hombro arriba, se encuentran estas dos figuritas que no tienen equivalente en el resto, no están incorporadas a la procesión. Y si uno las mira en detalle, es como si esas dos figuritas las hubiera tallado otro individuo. Ya que el estilo de la línea, toda la composición de la figura es muy diferente al resto. Aquí vuelvo al otro para que vean. ¿Ves cómo se diferencian acá? Es totalmente diferente. Así que, ¿qué puede uno? Y abajo, opuesto en el centro, hay esta otra dos figuras de perfil que así son más de la mano que talló el resto. Estas no las incluyo en esta diferencia que he hecho que son diferentes. En estas dos figuras tienen lo que podríamos interpretar como un altar en el medio, culminado por un ícono que Patricia Knobloch, y yo también concuerdo, identifica como las flores del árbol anadenantra, o sea, del árbol de la vilca o del cedí. Están también en la corona de estos dos individuos, mientras lo que podríamos decir un felino alado vuela sobre todo este evento que se encuentra abajo, en el área roja. Vamos a verlo completo otra vez. Entonces aquí ven las procesiones que emanan de la figura central, las dos figurillas solas arriba y el altar y este evento en el altar debajo. Entonces seguimos y vamos al cinturón. Sí, al cinturón le llamamos nosotros, no sé ustedes. Acá, este símbolo, para que se localicen dentro de la figura, este símbolo que es como paréntesis unos dentro de otros, paréntesis concéntricos, el que son repetidos dos veces, el de la extrema derecha. Ese es un icono muy interesante, este icono de paréntesis,
Pues solamente nunca ocurre en las tabletas de Inalar, en las 90 o 91 tabletas de Inalar. No existe este signo. Y existe solo en la escultura monumental del sitio y quizás en un textil por acá o por allá, pero no, en realidad es como un signo que parece ser peculiar para Tiwanaku. O sea, que yo propongo que quizás pudiéramos interpretar el significado de ese signo como el nombre de Tiwanaku, como el signo que significa el sitio mismo, o sea, el centro de las cosas. O sea, porque yo lo encuentro muy peculiar que mientras todos los demás motivos Tiwanaku y personajes y demás están distribuidas por toda el área de Tiwanaku, que hay influencia de Tiwanaku, este signo no aparece solamente en la escultura monumental y quizás se hubiera que encontrarlo en otros lados, pero si lo existe es muy escaso. Así que por esa circunstancia yo propongo que quizás pueda ser el nombre del sitio. Hablaremos más de eso después. Pues en la falda hay un alternado de círculos concéntricos y una cara tripartita. Hay 52 en total, 26 a cada lado. Pero entonces en la franja de líneas angulares, debajo de todo esto, son 33. Hay 16 a un lado y 17 en el otro. Es esa diferencia en romper la simetría significativa, lo más probable, yo diría, que por alguna razón lo ha hecho, porque esto es una escultura tan precisa que romper esa simetría con 16 y 17 fue algo, yo diría, intencional. Entonces, en la tobillera es simple, son 22 caras, 11 a cada lado. Entonces, entonces si comparamos la estela Bennett con la Ponce, hay similitudes y hay grandes diferencias. Vamos a ponerlas una al lado de la otra. Como ven, los objetos que sostienen las figuras es lo mismo, más o menos, una tableta y un quero, o no un quero, pero los dos objetos en el Ponce son mucho más prominentes. Miren el tamaño en relación al torso, y acá miren que son algo más pequeños. Ahora, por supuesto, la diferencia más obvia es que el Bennett mide 5 metros y medio y el Ponce mide 3 metros. Uno es de arenisca roja, bastante frágil, como ves, se ha ido como descascarando, mientras el Ponce está bastante bien, está bastante completo, tiene erosiones arriba en la cabeza, pero no tiene, el cuerpo está más o menos, en realidad todo bien. Ahora vamos a ver el detalle de la procesión del Bennett. Hay cosas importantes acá. Igual que en el Ponce, las figuras emanan y van hacia afuera de la figura central portando cetros. Y además, otra diferencia importante entre el Ponce y este es que la figura central portando cetros en el Ponce no tiene estas dos cabezas desincorporadas, ¿no? Solamente la cabeza radiante encima de esta plataforma escalonada. Y después van hacia allá. Ahora, lo que hay aquí, algo que yo creo que es bien importante, si viéramos este sistema de comunicación que está sucediendo acá, en el Bennett, que no sucede en ninguno de los otros monumentos, se encuentran estos signos solos, porque en realidad la mayoría de los signos en Tiwanaku dependen del cuerpo como el factor que organiza, o sea, que se arreglan en el cuerpo en diferentes posiciones, que veremos eso ahora un poquitito más adelante. Siempre dentro del cuerpo. Ahora, en el Bennett aparecen estas figuras que se han separado del cuerpo, o sea, separado del cuerpo primario, que por supuesto están dentro del cuerpo. Están dentro del cuerpo de la figura. Pero era como que algo estaba pasando en el sistema de comunicación, con este sistema narrativo, yo diría. Yo no le quiero llamar lenguaje porque yo no insinúo en ningún momento que esto sea un lenguaje como el nuestro, que lo escribimos tal cual lo hablamos. O sea, esto es algo más bien logográfico quizás, que lo sea, pero definitivamente estaba sucediendo un cambio en el momento del Bennett en la estructura de este sistema
narrativo. Por eso, pero eso no sucede, eso es algo bien diferente en el Bennett, esa independencia de estos signos de la anatomía de las figuras. Entonces aquí vemos la comparación. En la Estela Ponce, el elenco de personajes, viendo el cuerpo como si el cuerpo fuera un escenario donde ocurren estos eventos. Es el elenco de personajes en la Estela Ponce son 47 de ellos. Claro, la figura de perfil arriba izquierda se repite 22 veces. O sea, y en el personaje Bennett, a pesar de ser mucho más grande en tamaño, hay solamente 30 personajes, o sea, 27 hoy completos más o menos, y 3 que están más o menos erosionados bastante en el tocado. O sea que de 40, hay 20 personajes más en el Ponce que en el Bennett, a pesar de la diferencia de tamaño. Ahora, la otra cosa de ver, cuando vemos los signos primarios, o sea, los signos básicos que componen la iconografía de Tiwanaku, vemos que en la Estela Ponce y en la Bennett son muy similares. Quizás hay más variedades en su forma en la Bennett, pero casi todos están presentes. Como vemos en la izquierda está esa figura rectangular con otros rectángulos dentro, está el signo en ángulo, está el signo en paréntesis que hablaba hace un rato, y están los signos escalonados. Lo mismo en la columna del medio, están las formas tripartitas, está la segunda en la línea, en ambas, es la forma propuesta para las flores de Vilca, y después los círculos concéntricos. Entonces esta figura con una espiral dentro, y entonces esta otra círculo central con 2 proyecciones. Lo mismo en la de la izquierda, en la de la derecha, cabeza de ave, cabeza de pez, cabeza de felino, una serie de caras humanas más o menos. Y este símbolo semicircular con rayitas, que es el símbolo que generalmente en Tiwanaku utilizan para significar el cuello o el collar de un cóndor. Entonces las alas son las diferencias son pocas, excepto por el ala de la extrema derecha. No hay en realidad diferencias básicas. Ahora, ¿cómo se organiza todo esto? Vamos a decir que podemos decir, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo se significa a los significantes? Yo diría, quién sabe, pero bueno, vamos a tratar a ver qué es lo que es. Entonces aquí vemos lo que yo veo como el esquema básico de la configuración iconográfica tiwanaku. Abajo empezamos con una serie de signos que yo le llamaría signos primarios. O sea, no se pueden descomponer más porque ya pierden sentido. Y de esos signos primarios entonces se articulan para formar parte de la composición. Por ejemplo, en la derecha son plataformas, un bastón de mando y una corona, por ejemplo. Entonces, si continuamos esta compilación de signos primarios, del primero de abajo, después del próximo, y después de las figuras completas, es como las figuras se componen de este tipo de signos primarios. Y en la mayoría estas figuras principales, vamos a decir, en la tercera línea de abajo hacia arriba, estas figuras principales es lo más común. O sea, en las tabletas, por ejemplo, todos son figuras únicas. No hay solo una sola, y si en las pocas, es muy pocas en las que hay más de, quizás yo diría una o dos nomás, son esto. Pero entonces en la escultura monumental, todas estas figuras se componen dentro del cuerpo para formar una gran diversidad de situaciones, o una gran diversidad de relatos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Yo diría que Tiwanaku fue un sitio claramente diseñado para eventos como de performance. No hay una buena palabra para eso en castellano, pero sería como para eventos teátricos, vamos a decir. Eventos teátricos, rituales, políticos, lo que fuera, pero eventos porque lo vemos en la continuidad de las plazas, en las diferentes áreas en las que existen pequeños lugares que podríamos llamar como escenarios para eventos, y por supuesto está la escultura monumental, porque ¿para qué van a hacer esta escultura como si fueran gente de nuestra arte, que la ponen ahí para observar esta escultura? Esa escultura tiene que haber sido parte de los eventos, tiene que haber tenido una vida, tiene que haber tenido algo que proyectaba. Yo creo que pudiéramos y esto sí que es más bien una especulación, pero bueno, es algo que yo he pensado a través de los años. En estos eventos tiene que haber estos individuos que eran
expertos narradores orales, por eso yo digo oralidad en piedra, donde estos individuos pudieran ver, de acuerdo con las circunstancias de su momento, y la gente, y el tiempo en general, aquí dentro de este monumento, o sea, el Bene o el Ponce, por ejemplo, debe haber estado una gran diversidad de historias. Este cuentista, vamos a decirle en el mejor sentido de la palabra, este cuentista pudiera entonces narrar y enfatizar esos aspectos de esas historias que fueran propios para la gente en ese momento, o sea, que fueran propios para el tiempo, lugar y gente. Y eso variaría tiempo, porque si fueran, estos son como esas grandes historias en África que duran 6 días y 7 días en narrarse, esto debiera ser lo mismo, yo diría. Estas figuras que son grandes historias, grandes narrativas, que sería como casi imposible narrarlas todas a su misma vez. Sería entonces cosas que estos expertos especialistas en este tipo de narrativas narrarían a las personas. Y esas historias, lo importante para mí de estas historias es que estas historias conllevan en su presencia otras historias. Por ejemplo, mostrarle una historia cristiana para que más o menos sea más. Esta, por ejemplo, es la entrada sur de la iglesia de la abadía de San Pedro en la ciudad de Moissac, en Francia, del 1130. Si un cristiano bien informado entra por esa puerta sur en ese año, esa persona se daría cuenta enseguida cuando ve, por ejemplo, la narrativa que está en este panel arriba a la izquierda, o sea, el lado sur de este monumento. Ahí vería él que si fue que o él o ella, que sería que vemos a esta persona, a esta mujer en un burro con un niño y un hombre al frente. Si esto fuera y otras personas resguardando a sus niños detrás. Si esto fuera un contexto arqueológico donde no lo conociéramos, que no hubiera texto y que no sabríamos, esto sería solamente una mujer en un burro con un niño y un hombre y otras personas escondiendo. Y eso sería lo último que podríamos decir. Pero para esta persona informada sabe que esa gente está huyendo a Egipto. ¿Por qué está huyendo a Egipto? ¿Por qué nació este niño? Y ese por qué nació este niño, veríamos relaciones con el libro de Génesis en el Viejo Testamento, veríamos relaciones en el futuro, porque sabemos que este niño, por supuesto, cuando regrese de Egipto, pues va a morir. O sea que en una imagen tenemos encapsuladas las principales imágenes de la mitología cristiana. Yo no veo por qué eso puede ser diferente en Tiwanaku, donde una imagen puede encapsular todas las historias de la cultura, ¿no? Y eso pasa en muchos lugares. Por ejemplo, acá en este fantástico relieve con este título increíble, La agitación del océano de leche, donde vemos a este demonio, ayudado por esta serpiente de 7 cabezas, a tratar de robarse el Amrit. Y del otro lado de esto, al otro lado, alando por esta soga, ¿no? Que por esa consecuencia agitan el mar. Y está Vishnu alando por el otro lado y siguiendo para el otro lado. Y con esa agitación construyen el elixir de la inmortalidad. O sea que todos lo quieren. Y esto es como cualquiera persona que familiar con los mitos hindúes. Por este relieve de Angkor Wat en Camboya, les recordaría todo lo demás que ocurre en el gran libro de la cultura hindú del Mahabharata. O sea que sería también esa evocación. Y si lo vemos, para allá dar una tercera más de esto, si vemos que está aquí un budista, vería esta imagen, inmediatamente sabía que este es el Buda bajo la higuera donde recibe la iluminación. Pero además de eso, entonces sabría todo lo que es este señor, de dónde viene, para dónde va, por qué se pone debajo de la higuera y todo lo demás. Así que eso sería una situación que daría todas las historias. Así que yo no veo por qué en la iconografía de Tiwanaku esto no sean historias, que un individuo, un tiwanacota informado, pudiera reconocer todo su universo histórico y mitológico, mito histórico, si quieres llamarlo mejor así. Entonces, cuando vemos acá, entonces vemos toda esta sucesión en Tiwanaku. Yo propongo entonces que sucede toda esta sucesión de grandes escalinatas
plazas subterráneas, otras plazas abiertas, otras por acá detrás con grandes escalinatas, y entonces acá la gran pirámide de Acapana con los monumentos principales, acá el Ponce, acá el Bennett, mirando en esa dirección. Así que yo lo propongo que la iconografía de Tiwanaku, su última, su más eficiente asociación sería 3 cosas o más, pero 3 cosas básicamente. El evento teatral, la ingesta de sustancias psicoactivas para provocar un estado de éxtasis, y entonces el performance. En ese encuentro de estas 3 cosas vendría el florecimiento mayor de la iconografía de Tiwanaku. ¿Sí? Y el problema que tenemos es que, por supuesto, yo por lo menos, no de ahí para allá no puedo pasar. O sea, ¿qué significado podrían tener todas estas cositas y todas estas figuritas que no fue que fuera más allá de la especulación? Porque este individuo con este tipo de signos delante, entonces este otro individuo con este tipo de signos, eso podría evocar un universo de historia que no sería lineal, sería como una cosa medio fractal que comunica para todas partes, ¿no? Así que ese es mi pensamiento para la iconografía Tiwanaku. Yo creo que es una cosa en acción, no es algo solamente para contemplar. Lo mismo es cuando si uno tiene la tableta que mostré, por ejemplo, e inhala el polvo de la Virca, ese polvo va a provocar un estado modificado de conciencia que permitirá a estos individuos adquirir otra percepción del mundo. Ya no solamente de este mundo diario que vivimos, sino también de toda esta serie de universos paralelos donde ocurren todas estas historias. Y eso yo creo que es lo básico, la transmisión de todo un universo de historias. Bueno, yo me abro preguntas, yo creo que es suficiente, y le agradezco mucho al señor Gonzalo Choque Condori y al señor Mario Pachaguaya, que fue siempre de gran ayuda durante nuestras visitas a Tiwanaku. Muchas gracias y abro a las preguntas que deseen. Doctor, bueno, interesante lo que nos comenta, y dentro de ese sentido ya vamos a pasar en todo caso a lo que es la ronda de preguntas, que también yo le voy a dar a conocer, y seguramente dentro de esto usted va a responder a cada una de ellas. Nos escribe el señor Marcelo Alcón y nos pregunta cuál es la base para afirmar que las estelas número 8, Suñagua, deben haber estado mirando para el sur. La lógica de la movida. La lógica de la movida de una pieza tan monumental. Ya, imagínese usted la pieza erguida. Y Caban o el Bennett, y Caban la quieren en su proceso, porque la Suñagua, si no la han visto, tiene toda una inscripción en castellano de esa época, que sería como un intento de cristianizar esa pieza. Entonces yo creo que si hacen un hoyo detrás, no van a estar moviéndola, sino solamente la empujan, y esa va a caer. Y si la posición señala que si la cabeza cuando la echas abajo va a mirar hacia el norte, cuando la subes probablemente, vaya, por eso digo, esto es más o menos una especulación, pero si uno mira la lógica de mover eso, cuando la subes va a mirar al sur. Lo mismo sucede con la Ponce y lo mismo sucede con el Bennett, que si lo fueras a mover en la forma más lógica de lo que hubiera sido echar abajo esta escultura, se recuperarían mirando al sur. Ahora uno se puede preguntar qué importancia tiene que miren al sur. Bueno, yo creo que la importancia que tiene es que debe haber una razón, porque la Acapana está al sur del sitio. Yo no conozco esa razón, por supuesto, pero no van a hacer ese monumento tan gigante ahí por nomás. Ahí tiene que haber habido un significado, no me gusta usar la palabra sagrada, pero un significado importante, vamos a decir, para erigir ahí tal monumento. Ahora, también entonces la otra pregunta es importante, de acuerdo a la localización de Tiwanaku en su relación con el trópico y demás, de que sea al salir el sol del equinoccio de primavera, ¿no? No, el equinoccio de verano,
solsticio de verano, perdón. ¿Qué es más importante? Ese sitio sagrado ahí al sur, porque esté mirando, o sea, es muy dramático de la forma que está ahora, yo no discuto eso, muy dramático para los turistas y demás, pero yo creo que debe de haber estado mirando hacia el sur, aunque yo no apostaría ninguna plata contra mí mismo por eso, ¿no? Pero es algo que quisiera sugerir para que fuera considerado. Bueno, doctor, nos escribe también Hans Ralf Caspari Moreno. La pregunta indica que si es que la iconografía que está representada en las estelas tihuanacotas pudieran representar algún tipo de escritura. Bueno, depende, yo creo que es una escritura, pero no es una escritura como las nuestras, no es una escritura fonética, ¿no? Como cuando nosotros decimos silla, ¿no? Es una silla. Yo creo que esto más bien es una narrativa, vamos a decir. Se le pudiera llamar escritura, se le pudiera llamar sistema de anotación. Yo no le llamaría lenguaje porque no es algo que se habla. O sea, se habla, pero no directamente. O sea, no es una cosa fonética. Entonces, sí, yo creo que es como una escritura, vamos a decir. Y esa escritura usa, como nosotros, por ejemplo, hacemos la sintaxis en estas oraciones lineales, estas figuras son lo que es una diégesis, es una narrativa no lineal que abarca numerosas historias. Pero sí, yo creo que se debiera considerar como algún tipo de sistema de anotación, que nota cosas. Sí. Nos escribe Claudia O'Connor. La pregunta refiere cómo se puede diferenciar si las estelas hacen referencia a lo masculino o femenino. Yo he estado pensando en eso mucho y es como casi imposible de determinar si son mujeres u hombres. No hay como detalles anatómicos que digan una u otra cosa. Quizás el pelo, que pudiera ser múltiples trenzas como las mujeres urdu del siglo XX, pero eso sería poco. Yo, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, en territorios que hemos excavado, los hombres también tienen múltiples trenzas, pero yo creo que si tuviera que inclinar a algo, quizás fueran mujeres, pero como digo, la diferencia en la anatomía es invisible. Bueno, doctor, tal vez, digamos, vamos a salir un poquito del contexto del monolito Ponce, pero Marcelo Campuzano indica cuál es la razón por la cual tallaron el monolito Bennett con 7 trenzas, la cual unen a la cabeza a la espalda. ¿Qué le diría? Es un misterio. O sea, porque para empezar no sabemos qué simbología tenía el número 7 para los antiguos tihuanacotas. Así que algo tiene que haber sido, claro. Pero yo no me atrevería, por lo que conocemos en estos momentos, yo por lo menos no me atrevería a ofrecer ningún tipo de interpretación para eso. Yo prefiero ser cauteloso en este sentido, ¿no? Aunque no lo he sido en esta ocasión, pero más o menos. Claro que sí, doctor. Una pregunta que nos refiere tal vez un poco repetitiva, creo que el hermano Carlos Espinosa Lanes también tiene dudas todavía. Indica si Carlos Ponce Sanginés en sus excavaciones sistemáticas en Calasasaya cambió de eje los planos con respecto al monolito Ponce, entonces la direccionalidad de la parte frontal de este monolito tendría que estar hacia el sur, no hacia el este. Exacto. Exacto. Cuando uno compara el dibujo de cuadriculado del sitio completo, cuando él extrae la cuadrícula H13, G13 y se invierte el eje de la original, y entonces, como dice el señor, si fuéramos a ver esa figura debe de haber mirado al sur. Yo no sé la razón por la que Ponce Sanginés cambia la orientación de esa cuadrícula en el detalle, si fue un error de imprenta, si fue algo intencional, no sé, pero a mí me parece que si vemos que el plano principal de la excavación, el que publica en los 200 años de Tiwanaku en el 99, la cuadrícula en el mapa principal es GH, sería de este a oeste, esto iría GH, sería los dos.
lados de la cuadrícula. Pero cuando lo publica HT. ¿Comprenden lo que quiero decir? Y si tuviéramos como correcto el completo dibujo de la cuadrícula, esa escultura miraría hacia el sur. Es ahí donde yo me baso. No quería entrar en esos detalles porque creía que me iba a tomar mucho tiempo, pero se ha intercambiado eso. Me parece un punto importante, ¿no? Doctor, básicamente estaríamos entrando a una de las últimas preguntas. Nuestro hermano Hans Gaspari también nuevamente indica si usted cree que el templo de Calasasaya en su tiempo de apogeo fue el templo sagrado y qué tipo de ordenanzas se celebraron en su interior. Bueno, imagínense, yo creo que sí que fue probablemente el sitio de actividades importantes. Ahora, ¿cuál tipo de actividades? Pues bueno, imagínense, sería como imposible determinar. Por ejemplo, ahí arriba en la Capana, sin embargo, hay clara evidencia de que estaban manufacturando grandes cantidades de chicha. Ahora, eso es importante porque últimamente ha habido varios descubrimientos de que además del maíz o del molle, depende de lo que estuviera haciendo la chicha, en ciertas ocasiones le añadían semillas de vilca o de semil al proceso de fermentación. Definitivamente, construyendo, ustedes deben saber todo lo que es ayahuasca, pero esto sería como un tipo de ayahuasca, que no tiene que ver con las recetas de hoy día de Banisteriopsis y Psicotria, pero sería el mismo contenido químico que la ayahuasca, o sería la dimetiltriptamina con armina, que se generaría en el alcohol. El alcohol, porque la dimetiltriptamina no está activa oralmente, por eso es que se inhala, o por eso que se pone por enemas, o se hace como ungüento. Pero si te tomas una poción de solamente las semillas de vilca, lo más probable es que no te haga nada, o quizás te ilusiones y te haga algo. Pero cuando se hace como chicha, la chicha provoca el betacarbolina, que es, pues, en muchas medicinas de hoy día está presente las beta-carbolinas, como armina, tetrahidroarmina, armalina, que son inhibidores de la enzima MAO, lo que permitiría al DMT ser activo. O sea que, entonces, en estas grandes chichas, debe haber, en estos grandes eventos, y en un lugar en la Capana que producía aparentemente grandes cantidades de chicha, esta combinación de semillas de anadenantra y el alcohol haría un evento espectacular. Es lo que sería, puede uno solamente imaginarse. Bueno, doctor, una de las últimas preguntas, pregunta para ¿qué significado tienen los seres alados o chasquis? ¿Qué significado tienen, doctor? No, yo no me atrevo a eso. Sería como casi imposible, ¿no? Para nosotros de cuántos años, de 1000 años después, tratar de determinar esos significados. Porque ya que los significados también son apropiados. Si uno mira en la iconografía de Oco, la iconografía misma cristiana, ¿no? Que toman cosas, los cristianos toman cosas de la griega, de la Grecia clásica. Eso es el significado del buen pastor, por ejemplo, que aparece en la iconografía griega clásica y después es adoptado por los cristianos. Uno puede suponer de que ese cambio de la iconografía clásica griega a esta interpretación de esta figura del buen pastor debe no tener nada que ver una con la otra más allá de su forma. Y lo mismo sucede en México. En México ustedes ven